Entonces, para presentar un poco más, como contar que Marcela es bioquímica de la Universidad de Chile, hizo su doctorado en inmunología en la University of Queensland en Australia y fue investigadora postdoctoral en el Instituto Max Planck de Biología de la Infección en Berlín. Pero además tiene un rol muy activo como comunicadora de la ciencia, pertenece a la red de investigadoras y a la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de las Ciencias, ACHIPEC, y de hecho Marcela es coordinadora del Núcleo de Comunicación Científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, donde coordina y conduce el primer programa de divulgación científica en la región de Coquimbo, de la Tierra al Universo, en la radio de la universidad. Así que dicho todo esto, nos cuesta imaginar una mejor invitada para aclararnos un poco más la película en estos tiempos de pandemia. Y a ustedes que ojalá en sus casas nos estén viendo, pueden ir compartiendo sus dudas en los comentarios y para que las abordemos también al final del programa. Así que, Marcela, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo has estado? No, yo muy bien. Bueno, mira, me casé hace 5 meses, estoy sana, Excelente. no me he contagiado, tengo trabajo, así que yo creo que estoy bien. Sí, yo creo que para quienes estamos como en el área de gestión, docencia, igual ha sido que me están escuchando también profesores, me van a entender también porque ha sido un bombardeo de cosas, pero bueno, es lo que toca y por este año, pero yo creo que tener trabajo en este momento yo creo que es lo principal, así que no, bien, bien, con hartas ideas y proyectos también que ha traído la pandemia. Sí, la pandemia ha traído desafío y meterse en el desafío de la educación en un mundo. Podemos hablar en otra ocasión de eso también. Sí. Pero ya adentrándonos un poco como a lo que nos convoca, Marcela, hace un tiempo atrás se hablaba de esto de la nueva normalidad, pero se tuvo que echar hacia atrás en diversas medidas. Ahora el Ministerio habla de una leve mejoría, pero el 4 de julio sí publicaba que podrían haber razones para dudar de la leve mejoría, tales como la baja en el número de PCR, la tasa de positividad, la heterogeneidad de la pandemia en algunos sectores. Entonces, ¿puedes partir contándonos brevemente qué son estos conceptos, qué es un PCR, qué es la tasa de positividad? Ya, mira, hablemos de PCR y de hecho, mira, para esto vamos a ocupar la gracia de poder estar en casa aquí. Voy a traer el micrófono más acá. Déjame ver, creo que me ves bien la pizarra. Sí, no hay ¿Sí? ningún problema. Como que alcanzo a ver la mitad de la pizarra, pero te comento Ya, cualquier cosa. ya, yo con el micrófono para acá, porque yo me voy a agrandarse un poquito aquí para poder verme como se ve, como se dice. Sí, porque en realidad voy a ocupar esta parte de aquí nomás, mira. Súper. Ya, mira. Ya, PCR es una sigla al revés de una palabra en inglés, que significa, creo que lo ven bien, Sí, se significa, ve ok. ¿qué significa? ¿Me escucha bien ahí? Sí. Sí, que no es proteína C reactiva, es Que otra no, cosa. que no es proteína C reactiva porque es claro, se tiende a confundir porque en realidad el PCR es un nombre mucho más grande, pero uno en biología molecular habla de PCR en general. Pero claro, para alguien que está en clínica, lo primero que piensa es proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, de hecho, pero este no es el caso. Y PCR es una sigla en inglés que significa al revés reacción en cadena de la polimerasa. ¿Y qué es esto? Bueno, primero decir que esto es un análisis que tiene décadas, esto no se inventó ni en Chile por ahí, como se dijo, por un error comunicacional que se dijo muy al comienzo de la pandemia, esto no se inventó en Chile y no se inventó para la pandemia, tiene décadas. Esta es una reacción que se hace en cualquier laboratorio de biología molecular del mundo, ¿ya? Y el tema del desafío de hacerlo para la pandemia, ya voy a explicar por qué. El cuello de botella en realidad no es esta reacción, esto es algo súper sencillo. Si el tema es toda la etapa que implica manejar muestras potencialmente contaminadas con SARS-CoV-2, que es el virus ¿cierto? Que provoca el coronavirus, o el coronavirus 19, ¿cierto? El COVID. Ese es como el cuello de botella, ¿eh? Porque obviamente es súper complicado para evitar contaminación y todo, pero aclarar que esto es una técnica que tiene décadas en el mundo, o sea, esto no se inventó ni para la pandemia ni es algo nuevo, o sea, esto de verdad es de rutina. Entonces, ¿qué es esto de reacción en cadena de la polimerasa? Entonces, creo que yo correr un poco más acá la pizarra. Sí. Recordemos quizás como del colegio que para que una célula se divida en dos células iguales, a la célula le ocurren muchos procesos. Esto es un proceso que ocurre, ¿cierto?, a cada rato. Es absolutamente normal, ¿cierto?, que se duplica la célula. Y para que ocurra este proceso, de las cosas que le pasan a la célula, hay un punto que es fundamental, que es que su material genético se tiene que duplicar. ¿Ya? Ya. Esto se duplica, ¿por qué? Porque así cuando la célula se divide en dos células iguales,
cada célula va a tener la misma cantidad de material genético, ¿ya? Aquí es donde la polimerasa es fundamental. La polimerasa es una enzima, pero digamos así, es un motor fundamental en la duplicación del ADN, ¿ya? Esa es la función de la polimerasa. Por eso de ahí viene esto. Ahora, ¿y esto en la práctica qué significa? Esto es lo que ocurre a cada rato en nuestro cuerpo, en todos los seres vivos, ¿cierto? Como se duplican las células. Pero ahora, en esta reacción, en el laboratorio, en el análisis, a mí no me interesa duplicar todo el material genético del virus, ¿ya? Supongamos que este es el material genético del virus. ¿Se ve bien ahí? ¿Ya? Si a mí me llega una muestra de un paciente, a mí no me interesa duplicar todo el material genético del virus. A mí lo que me interesa es poder identificar un pedacito de su material genético o gen, ¿cierto? Que yo sepa que es exclusivo, en este caso lo voy a escribir aquí, del virus que produce el coronavirus, ¿cierto? Se pagó esta aclaración también, el SARS-CoV-2, ¿cierto? Que es el virus que produce el síndrome respiratorio agudo, ¿cierto? Que produce la enfermedad, se llama, ¿cierto? COVID-19. No tiene que confundir las dos cosas. Sí, como que uno le llama COVID o coronavirus a todo, a la enfermedad a todo. Como... Claro. Porque COVID-19 significa en inglés también enfermedad por coronavirus 19 o coronavirus 2019, pero el virus, ¿cierto? Es el SARS-CoV-2. Pero para efectos de hoy nos vamos a referir al virus, ¿cierto? O al coronavirus para no enredarnos tanto en la jerga técnica. Pero supongamos que a mí me llega una muestra de un paciente, ¿cierto? Que potencialmente podría tener el coronavirus, el virus. Entonces, a mí no me interesa duplicar, como te decía, todo el material genético del virus. Me interesa duplicar un gen, o sea, un pedacito de su ADN, y yo sepa que es exclusivo de este virus y no de otro. ¿Por qué? Porque a mí me interesa no confundir ese virus con un coronavirus de resfrío común, por ejemplo, o con un virus de influenza, con un virus de herpes o lo que sea que tenga el paciente. Entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos qué genes son exclusivos? Es porque ya conocemos desde el comienzo de la pandemia el código del virus, el genoma del virus lo conocemos, o sea, sabemos cómo está escrito el virus, lo decimos así. Entonces sabemos qué genes son exclusivos de este virus. Entonces, en la práctica, supongamos que yo sé, voy a inventar cualquier cosa, yo sé que el virus tiene un gen que es el gen A. ¿Ya? ¿Ya? Cualquier cosa estoy inventando. ¿Ya? Entonces yo sé, insisto, que este gen A solo lo tiene este virus. ¿Ya? Entonces, este va a ser el gen que me interesa duplicar. Entonces, ¿qué es lo que es el PCR? El PCR en sí se hace en una maquinita que se llama termociclador, que puede ser de este porte, puede ser más grande, depende de la máquina. Es como una Thermomix, ¿ya? Imaginemos una Thermomix. ¿Ya? Tal cual, es una máquina que lo único que hace es subir y bajar temperaturas, eso hace, y que trata de imitar un poco las condiciones del proceso que te explicaba recién cuando una célula se duplica. Y yo meto varios componentes en un tubo, ¿cierto? Un tubito, esto es como cocinar, es un protocolo así, muy como cocinar. Y entre las cosas que yo meto ahí, meto entonces moléculas que van a, ¿cierto? Solamente identificar a este gen A, ¿cierto? Entonces, yo empiezo el proceso y lo que hace el proceso en sí es que va a duplicar este gen, ¿ya? Lo va a duplicar, por ejemplo, unas, no sé, 40 veces. ¿Ya? Entonces, va a duplicar este gen una vez, y de nuevo otro ciclo, otra vez, y 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 otra vez, ¿ya? Muchas veces, ¿ya? Recordemos entonces que a mí me interesa amplificar un gen. El A. Claro, el A que yo sé que es exclusivo de este virus, porque así yo no lo puedo confundir con otro virus que tenga el paciente o cualquier otra cosa que tenga el paciente, y así yo puedo saber si el paciente tiene el virus o no. Eso es lo que hace el PCR. Y por eso el PCR es un test confirmatorio, y es el test confirmatorio que hay hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Que se empezó a duplicar esto una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y yo en este tubito, que me paré con varios componentes, hay unos componentes que se van a unir a este gen, y que van a emitir luz, o digamos que son fluoróforos técnicamente, pero van a emitir luz, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como emiten luz, al duplicarse, ¿cierto? Si está el gen ahí, se va a duplicar, va a emitir luz. Yo tengo una maquinita con un computador, ¿cierto? Y esa máquina, el termociclador, va a detectar esa luz. Entonces yo en el computador al lado, ¿qué voy a ver? Voy a ver esto. Una curva así. ¿Ya? Porque a medida que se vaya duplicando el gen, ¿cierto? Se va a ir emitiendo más luz, más luz, más luz, hasta que llegue un plató ya, ¿cierto? Y voy a ver así. Entonces, si el paciente, la muestra que me llegó el paciente tenía el virus, el SARS-CoV-2, el coronavirus,
¿cierto? Yo voy a entonces bastar ese gen en la muestra, lo voy a poder duplicar, la maquinita, ¿cierto? Va a detectar la emisión de esa luz y yo voy a ver esta curva. Si el paciente no tiene el virus, yo voy a ver una cosa así. Súper. Eso es el PCR y por eso es un test confirmatorio y es el test confirmatorio. Y bueno, aclarar por supuesto que el PCR, y así como ningún test en el mundo, es 100% eficiente. Creo que el PCR tiene como un 95-96% de eficiencia. Por supuesto pueden haber errores, pero es lo mejor que tenemos en este minuto. Y así que es eso, es detectar específicamente si está el material genético del virus o no. Eso es el PCR. Súper. Entonces, bueno, ahí lo hilo un poco con... ¿Qué más me hayas preguntado tú para volver un poco al contexto de...? Sí, como, sí, que, o sea, pensando en esto, existe el PCR como uno de estos conceptos clave que van apareciendo a cada rato. eh, Preguntar también qué es la tasa de positividad, que es otro de estos conceptos que aparecen mucho. Ya, sí, la tasa de positividad es como la cantidad de... Si yo hice, por ejemplo, 100 PCR hoy día y 20 me salen positivos, ese porcentaje, ¿cierto? El 20 sería el 20% de mi test dieron positivo. Esa es la tasa de positividad, ¿ya? Ahora, mira, para que nos hagamos una idea, nosotros en marzo partimos con 5% aproximadamente. ¿Ya? Bueno, menos, bueno, tuvimos un buen rato en 5% de positividad. O sea, de 100 test, 5 daban positivo. En la región metropolitana, el momento peak, creo que llegamos a 60%. 60%, lo que es Sí. altísimo. Actualmente nos estamos moviendo entre, bueno, bajamos de 30 a 25 a nivel nacional, ojo, porque la región es otro tema, pero es que un poco los resultados de la región metropolitana obviamente van a enmascarar lo de regiones porque son mayoritarios, ¿cierto? Sí. Pero nos estamos moviendo entre 20 y 30%, lo cual es altísimo todavía. Entonces eso quiere decir de 100 test, si salen 20 positivos, es el 20%. Esa es la tasa de positividad. ¿Y a cuánto deberíamos como aspirar para decir de que estamos como más o menos controlados en tasa de Mira, positividad? yo no soy epidemióloga, soy inmunóloga, pero entiendo, de los colegas del área entiendo que bajo un 10%, por lo que dicen los colegas, deberíamos pensar en decir, ya ahí como que estamos yendo bien, pero todavía es muy alta. O sea, de hecho, hoy día veía datos de una investigadora de datos y decía que si bien ha disminuido un poco la tasa de positividad, si tú lo miras el contexto, la disminución es bien leve. De hecho, como que parece que más que una disminución estamos como en un plató. Entonces, Ya. es por eso tan importante este momento en que estamos y por eso es tan importante que los medios de comunicación y las autoridades no den señales equívocas de que estamos en una mejoría. Bueno, y ahí hay un poco hago el link con lo que hablábamos recién, de que estamos en una leve mejoría. Yo creo que si bien es importante decir, bueno, hay cosas que están haciendo bien, que sí, y vemos, por ejemplo, la región metropolitana que efectivamente están bajando los casos positivos, la realidad de regiones es distinta, entonces hay que tener cuidado ahí como con los mensajes porque ya vemos lo que está pasando en otros países. Melbourne se fue a cuarentena de nuevo, no había estado hecho cuarentena total, se fue a cuarentena total ayer. Tú dices, oye, pero ¿cómo? Y los rebrotes están ahí, o sea, ese es como el gran miedo de decir a la población, oye, no, se estamos mejorando, no. Vamos a adentrarnos un poco más a Australia, un poquito más adelante, pero como para ir cerrando esto, porque todos los días están estos reportes y había una polémica muy potente en torno a los cambios con los métodos de conteo. Por ejemplo, hubo un fuerte debate en torno a una diferencia de 3.000 fallecimientos y también una polémica en la introducción de esto de casos confirmados versus casos posibles, o sea, casos probables, creo que era el término. Entonces, ¿cómo se entiende esta diferencia de 3.000 muertes? ¿Guarda alguna relación con estas dos definiciones de probables y confirmados? Y si también nos puedes aprovechar de ir contando un poco más sobre estos conceptos. Ya, mira, sí, hay varios conceptos ahí. A ver, primero, caso confirmado es el caso que tiene un PCR positivo, lo que hablábamos recién, ¿ya? Sí. Entonces, tenga sintomatología o no tenga síntomas, tú tienes un PCR positivo, tú eres un caso confirmado. Los casos probables son aquellos, yo entiendo, tendría que ver bien la definición exacta, pero tiene que ver o que tiene la sintomatología, por ejemplo, y no te pudiste hacer el PCR, o el PCR está en proceso, o salió negativo, que puede también ser, eso lo podemos conversar después, de por qué podría salir negativo, puede ser quizás un falso negativo, o tuviste un contacto estrecho y vives con alguien con PCR confirmado por, no sé, tu pareja, por ejemplo, por ende la probabilidad es altísima que también lo tenga, es un caso probable, ¿ya? ¿Ya? Esa diferencia que se da entre casos entre confirmados, entre los fallecidos, por ejemplo, que se da entre los fallecidos confirmados por coronavirus y no,
entiendo que tiene que ver con la forma en que se cuentan, porque los que informa el gobierno todos los días son los que están inscritos en el registro civil, ¿cierto? Tienen su certificado de función ahí. Y los probables, que son como 3.000 tantos más, por eso se habla que son más de 10.000 y tantas personas que han fallecido lamentablemente, son los que ve el sistema de estadística, el LEIS de MinSal, y cuenta también a quienes posiblemente tienen el virus. Entonces, yo entiendo que eso es un número dinámico que está cambiando, puede aumentar o disminuir, porque hay gente que se le está haciendo el PCR o está esperando el resultado. Entonces, por eso los números son tan dinámicos. Por eso se habla de 6.000 y tanto, creo ya, vamos casi cerca de los 7.000, que son confirmados, ¿cierto? Y hay como 3.500 más que probablemente tengan y puede que estemos esperando el resultado, o a lo mejor nunca se le alcanzó a hacer el PCR, pero todo indica, todos los síntomas, o vivían con alguien que muy probablemente tuvieron el virus. Y cuando escuchamos estos reportes constantemente, ¿cómo debemos interpretar estos reportes? Porque ya si uno recibe la misma como información, estos mismos números, uno le termina perdiéndose un poco con esto. ¿Cómo debemos interpretar estos conceptos o quizás otros que sean clave al momento de los reportes? Mira, a mí hace poco un experto en datos que tuve la suerte de poder entrevistar en el programa de radio, que Ernesto Laval, les cuento, Ernesto Laval, Ya, búsquelo en Twitter porque en verdad... El de espacio público, ¿cierto? No sé si está de espacio público, no estoy segura, pero él Ah. es El Aval en Twitter y él hace una pega enorme en tomar datos y llevarlo como a un lenguaje apto para gente de quienes no somos del área. Y él me decía, mira, porque uno se pierde un poco. Si tú ves, te pones a ver todos los días los reportes diarios, tú te mareas un poco con los números. Entonces, me decía, mira, lo importante aquí es cómo se comporta la curva de casos. Entonces me decía, de repente es mucho más eficiente ver qué pasa en la semana. Porque diariamente puede haber variaciones, por ejemplo, porque siempre hay que ponerle ojo a un dato, ¿ah? Porque uno mira ya cuántos casos positivos hubo confirmados hoy día, pero ojo con cuántos PCR se hicieron, ¿ya? Entonces, siempre hay que saber, hay que tener en cuenta ese dato, y tener en cuenta mejor la positividad que se arrojó ese día, más que los casos positivos, ¿ya? Porque, claro, puede variar por cosas administrativas, que el fin de semana hay menos laboratorio que funciona, miles de cosas. Entonces, eso por un lado, y ver la curva semanal, ¿sí? Entonces, mira, ¿cuántos casos se acumularon la semana? Ah, mira, ¿se están duplicando los casos o no? ¿Estamos subiendo, bajando? Eso te da como una idea un poco del comportamiento más global. Y lo otro que es súper importante, que siempre lo recalco, es que hay un error comunicacional que se produce todos los días, que yo todos los días me pego ahí contra el televisor todo esto, es que está el ministro dando un reporte y ¿qué pasa? Que abajo la tele, no sé, el canal te pone, no sé, hay 5.000 contagios en Chile. Y eso es un error garrafal que contribuye a que no entendamos lo que está pasando. ¿Por qué? Porque mira, de hecho, no, lo voy a explicar así, es la pizarra. ¿Por qué contagios y confirmados no es lo mismo? Y por favor no cometan ese error, y no es trivial ese error. Porque mira, si yo hoy día me contagié, por ejemplo, y en promedio el periodo de incubación del virus va entre 1,5 a 14 días, pero supongamos que, entiendo que en promedio a los 2 o 3 días más o menos voy a hacer síntomas. Si es que hice síntomas, si es que hice, porque la mayoría entiendo que no hace. Supongamos que hoy día me contagié, ya, y en 2 días más empecé a hacer síntomas. Y 2 días después, como que ya me sentí como muy mal, porque al principio a lo mejor dije, no, es un resfrío. Y después dije, chuta, no, parece que me estoy muy mal y debería ir a consultar. Si es que fui, ese es un tema, no todo el mundo va. Ya, Alto supuesto, ¿ya? Ya, 4 días más, súmale. Entonces ya, fui a hacerme el PCR, o sea, fui al mi consultorio, qué sé yo, me hice el test, promedio 5 días más en que me confirman el PCR, perdón, el resultado. ¿Cuántos días? 9 días. Entonces, 8 o 9 días. Ahora, en esos 9 días yo podría haber contagiado a medio mundo si yo tengo que salir a trabajar, y si no tengo que salir a trabajar, y si me puedo quedar en la casa, pero fui responsable, por ejemplo, si no cumplo con las medidas de distanciamiento físico, si salgo todo el rato, me toco la cara y todo lo que no hay que hacer, o sea, imagínate la cantidad de gente que yo puedo estar contagiando en ese rato. En esos 9 días, sí. En esos 9 días, entonces por eso se habla que los confirmados, o sea, la gente contagiada real es probable que sea unas 3 veces más, por lo menos, de los casos que se informan confirmados a diario, ¿ya? Entonces, por eso es potente, y por eso hay que entenderlo, y para entender la dimensión de lo que estamos viendo. O sea, si me dicen que hay 2.000 casos confirmados, es probable que sean 6.000, para tener una idea, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro, por eso es garrafar el error de decir, de mezclarlo, porque
¿Cuál es el problema? Tú bajas la percepción de riesgo de la población, porque si tú le dices, por ejemplo, acá en la región de Coquimbo, hoy día hubo 61 casos, creo, tú dices, 61 personas, no es nada, ¿cierto? Sí, pues. Nada, o sea, 61 personas en la región, pero si tú me dices que son 180 probablemente, chuta. Ahí yo cambio un poco Cambia el orden de magnitud también. totalmente. Y por eso, Ujú. y por lo que te contaba recién de los días, es porque teníamos que entender también que los datos que vemos a diario son una ventana al pasado de por lo menos 1 o 2 semanas, ¿ya? Por eso, ojo con eso, los datos que vemos todos los días son el resultado de los PCR que se hicieron en las últimas 24 horas. No es la gente que se contagió ayer, y no es que todos los PCR del país se procesen ayer, porque hay algunas regiones tienen PCR acumulado, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, no es los Ujú. casos de hace 2 o 3 días, son casos de hace una semana mínimo, por lo menos. Súper. Me quedo allí como con 4 claves, como de fijarse un poco más en la tasa de positividad en general, ver la imagen de forma semanal, entender esta diferencia, el orden de magnitud de confirmados versus contagiados, que los contagiados en general son 3 veces más que lo que son confirmados, Por lo menos. y Claro. por lo menos. Y por último, este último tema que estabas tocando, de que todos estos reportes son una mirada al pasado, como son 4 claves que veo que son para tener en cuenta al momento de escuchar estos reportes. Como adentrándonos un poco más en el tema ya que habíamos adelantado de todo esto que está ocurriendo en Australia. En Australia, que de hecho es donde hiciste tu doctorado, hubo un rebrote hace un par de días que obligó a cerrar fronteras estatales, lo que acá es como similar a los cordones sanitarios. Y uno dice, ok, Australia es como de esos países que se ven más desarrollados que nosotros, que parece en una situación privilegiada para manejar la situación, con un manejo catalogado como bueno y una población respetuosa de las medidas sanitarias. ¿Cuál es tu perspectiva de esta situación de Australia y cómo se diferencia un poco como el manejo de Australia con lo que ha pasado en Chile? Mira, primero que todo, yo creo que uno tiende de repente a mirar muy, muy así como hacia arriba los países desarrollados y, ¿cómo decirlo de forma polite? Pero la gente de países desarrollados a lo mejor tiene un poquito más de educación en algunas cosas, o puede que sea más, de repente en algunos países más amable, pero no implica, ¿cierto? Que tenga una inteligencia superior y nada. Aquí voy, que mira lo que está pasando en Inglaterra, en Estados Unidos, o sea, bueno, y en Australia mismo, o sea, si se dan las oportunidades, mucha gente, no todos, por supuesto, como aquí en Chile pasa, o sea, hay gente que se va a ir de fiesta igual y que, Ujú. entonces, lamentablemente tenemos que caer en medidas represivas, ¿cierto? Y cuarentenas, por ejemplo, para poder controlar la pandemia. Y yo por lo que entiendo en Australia, por ejemplo, en estado, donde está Melbourne, Victoria, tengo amigos, de hecho, ahí yo me contaban, tengo un amigo epidemiólogo, de hecho, ahí, y claro, cuando partió todo esto, ellos redujeron movilidad y todo, pero no se fueron, Melbourne por lo menos nunca se fue a cuarentena obligatoria. ¿Ya? Entiendo que redujeron todo y lograron manejar el tema, porque partamos con que Australia tiene una capacidad de PCR que nosotros no tenemos, enorme, o sea, ellos hacían una cantidad soñada de PCR al día, y mi amigo me decían, bueno, tú puedes ir a ciertos puntos en la ciudad y hacértelo, así como que estaba la posibilidad de, tenían pesquisa activa, no sé, como que vas, por ejemplo, al centro y había un punto donde se hace el PCR. Entonces, porque eso, dentro de las recomendaciones que siempre ha dado la OMS, es que entonces, entre más te estés, mejor, porque uno tiene que salir a buscar los casos, ¿cierto? Yo se recomienda que por cada caso positivo tengamos por lo menos 10 PCR. Y Valentina, no sé si te perdí, Ahí creo que volví. ¿Puede ser? ¿Volví? sí, perdón. Ya, súper. Pensé Perdón yo. pensé que te habías perdido. Entonces, se recomienda que tú hagas por lo menos 10 PCR, 10, 30 PCR por cada caso positivo. Es un dato igual para que lo tengan en cuenta cuando veamos los números de Chile. Ojo con eso. Ya. Que lo ideal es hacer más y más y más y más PCR. Entonces, Australia estaba haciendo mucho PCR. Entiendo que la gente igual se comportó más o menos bien con las medidas. ¿Y qué pasa? Que ellos hace como un par de semanas atrás empezaron a relajar las medidas y todo iba más o menos bien. Y parece que, bueno, pasó lo que lamentablemente ha pasado en muchas partes, que se relajaron las medidas y mucha gente a lo mejor pensó que esto ya se había parado. Y no Ujú. olvidamos que esto, mientras esté el virus dando vueltas, circulando, diseminándose, mejor dicho, en la población, siempre está la posibilidad latente de que haya un rebrote, y fue lo que pasó en Melbourne. Entonces, imagínate, se van ahora por 6 semanas a cuarentena obligatoria, con lo que eso significa. Sí. Y no es que tengan 10.000 casos, o sea, creo que el primer rebrote fue como de 120 casos, Ah, ya. pero claro, para los mínimos que tenían, o casi nada, es alto, o sea, es mucho, ¿cierto? Porque tú dices 120 hoy día, hay 200 mañana, y tú lo proyectas, ¿cierto?
Entonces eso fue lo que pasó, o sea, ellos en verdad estaban testeando mucho, tenían el tema más o menos controlado, la trazabilidad que es tan importante, ¿cierto? El fondo de eso es que si yo me contagié, saber quién más se contagió en mi círculo, ¿cierto? Tienen capacidad para eso, ellos tienen instalaciones y recursos que acá años luz todavía en Chile, pero aún así, ese es el mensaje importante, aún así se les tuvieron un rebrote porque, como te digo, la gente lamentablemente a lo mejor se relajó mucho. Eso fue lo que le pasó. Y en esa línea, porque hoy día hubo una noticia del levantamiento de algunas medidas en dos regiones, en los ríos Siena y Sé. Considerando este caso australiano y quizá otros casos en el mundo, ¿qué lecciones podemos sacar de estos rebrotes? Mira, yo creo, bueno, ese fue un tema medio polémico, porque de hecho el ministro de Salud tuvo una reunión el martes, lunes, con un grupo de gente de ciencia principalmente que se llama los 40 de la carta, que son los que mandaron esta carta con recomendaciones, ¿cierto?, firmada por la comunidad científica del ministro. De hecho, las cosas que se dijo es que en verdad cualquier medida de confinamiento iba a ser así, pero muy bien pensada, como con pinzas, y que todavía no iba a pasar. Y bueno, se anunció esto. Entonces, yo, por lo que estaba viendo igual en las redes ahí, colegas o gente del área, hay un poco de polémica. Y de hecho estoy viendo ahí en internet que están preguntando por lo mismo. Mira, es que, bueno, hay que ver, como te digo, yo no soy epidemióloga, pero yo entiendo que hay que ver siempre los contextos de las ciudades y de las regiones en que tú vas a tomar las medidas. Porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, mira, la región de Coquimbo, aquí hay una conurbación, La Serena y Coquimbo, de hecho los grandes focos son La Serena y Coquimbo, que están como juntos, ¿cierto? Y Estado Valle, esos son los tres grandes puntos donde está como la escoba de la región. El resto hay casos, pero yo creo que están más controlados. Entonces, probablemente acá, si nos vamos a cuarentena, sería La Serena y Coquimbo, o también quizás Ovalle. Porque la región también, si bien no es una región tan grande, igual una región más o menos, no es muy densa, entonces tú tienes harta distancia entre ciudades y puedes más o menos crear cerrar ciertos focos. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, el caso de Aysén, por ejemplo, a lo mejor tú puedes, por las distancias que hay ahí, tú puedes pretender a lo mejor levantar ciertas medidas, pero manteniendo cordones estrictos, ¿ya? Sí. Porque el gran miedo es que de otras regiones, ¿cierto?, la gente llegue, por ejemplo, bueno, y mucho más lejos que de Santiago, pero aquí, por ejemplo, para los fines de semana largos se ve, o sea, tú ves mucha más gente, o sea, yo digo... Sí, y los cordones de vehículos saliendo por la Ruta 5. O sea, yo no creo que sea toda la gente de La Serena que hace 2 fines de semana atrás estaba en la playa, yo no lo creo, en verdad yo creo que llegaron turistas, con cordón y todo. Entonces, es una percepción mía, sí, ojalá esté equivocada, pero igual creo que se pasa a mucha gente. Entonces, aquí voy con esto, que depende mucho de la realidad regional, o sea, yo entiendo que igual hay criterios epidemiológicos para esto, de cómo van los casos, de cómo está tu población compuesta, cuánta gente de riesgo vive en tu población, cómo se transporta la gente, ¿cierto? El movimiento. Porque no es lo mismo, como te digo, a lo mejor desconfinar La Serena y Coquimbo, por ejemplo, y mantener un círculo alrededor, que desconfinar, por ejemplo, Providencia en Santiago, cuando tienes todas las comunas alrededor y el movimiento es casi imposible detenerlo. Entonces... Entonces son los conceptos que se toman. Igual a mí me asusta un poco esto. Estoy recién digiriendo lo que están viendo diciendo algunos colegas, porque yo creo que a muchos les pidió sorpresa. A mí lo que me preocupa a mí al final de todo esto es el tema comunicacional, porque si bien yo no soy periodista, pero entiendo que igual las comunicaciones son muy importantes. Si tú sacas portadas como la que sacó La Cuarta hace 2 días, en que mostraba el gráfico, ¿cierto? De que, como por fin una buena noticia. O Semana Feliz. Semana feliz, sí. Es como si hay una pequeña disminución en la región metropolitana, pero hey, estamos en un plató y el resto de la región del país, esa no es la realidad. O sea, está la escoba, el norte de Chile ahora. Aquí vamos subiendo y nosotros estamos esperando que ojalá nos manden a cuarentena, porque los quienes me estén escuchando de La Serena y Coquimbo sabrán que aquí la pandemia no existe, así que estamos como es una cosa de tiempo que explote el tema. Entonces, ese es el tema, o sea... Hay estudios de la Universidad de Chile, hay una encuesta que hacen toda la semana la Universidad de Chile con el Colegio Médico. Y que ellos que es COVID-19, si no me equivoco. Claro, esa misma. De hecho, yo toda la semana la respondo. Y ellos tienen datos súper interesantes de que, por ejemplo, cuando se anunció el plan Retorno Seguro, que fue este anuncio que al final no pasó nada con eso, que fue como a mediados de abril, tú sí puedes ver un aumento en los datos de movilidad y contagio. Entonces, ¿eso qué te dice? Porque todo el mundo dice, oye, si todos sabemos que... No todos sabemos cómo entender la situación, ¿cierto? La dimensión de lo que está pasando. Entonces, a mí me asusta un poco el tema comunicacional, entregar
entregar señales ¿cómo se llama? Confusas, ¿cierto? Y si ya hemos visto que en muchos países, ¿cierto? ¿Qué está pasando cuando soltamos las medidas? ¿Por qué no va a pasar acá? Yo Sí. creo que hay gente muy responsable, muy responsable en Chile, que no estamos cuidando harto, pero hay mucha gente que igual, si ya está carreteando ahora, por decirlo así, con mayor razón lo va a hacer si soltamos un poco las medidas. Entonces, creo que hay que estar atentos a lo que pase. Ujú. Y entrando más en ese tema comunicacional, como queremos hablar un poco sobre la información falsa, porque en torno al coronavirus, siempre, pero en torno al coronavirus hay mucha cosa dando vuelta. Entonces, como, ¿cuál es la paparrucha o fake news más chocante o desconcertante o ridícula que has visto como el último tiempo? Mira, yo creo que la más grave, y que de hecho caló súper hondo, es decir que el coronavirus es un virus inventado en laboratorio. O sea, perdón, el SARS-CoV-2 es un virus inventado en laboratorio. Yo creo que eso hasta el día de hoy rebota, Ujú. y me parece grave porque en el fondo remueve un poco las bases de la credibilidad científica. Y ahí está súper demostrado que no es así. Hay estudios que del comienzo de la pandemia que demuestran que uno posiblemente esto fue evolucionando, ¿cierto? Y porque también tenemos que acordarnos un poco ahí y quizás reforzar a los profes también algunos conceptos que son de biología básica, que sabemos que cada vez que hay una división de nuestras células en nuestro cuerpo, en cualquier organismo, hay mutaciones. Y esto se va acumulando en el tiempo. Y de repente se van a producir cambios. Esto es absolutamente normal que pasa en la naturaleza. ¿Ya? Hay virus que mutan muchísimo. Por ejemplo, el virus del VIH. Por eso hasta el día de hoy no tenemos una vacuna, por ejemplo. Entonces es absolutamente normal que pase esto. Entonces yo creo que esa es la peor fake news porque ha calado muy fuerte y ya yo creo movido un poco las bases de la credibilidad en ciencia. Y Ujú. hay otras varias que han dado vueltas que, bueno, que también son graves. Por ejemplo, el tema de la hidroxicloroquina, Ya. que de hecho que el día de hoy creo que Bolsonaro se grabó, el presidente de Brasil se grabó un video en que él estaba tomando hidroxicloroquina para curarse, por ejemplo. Es grave, porque y sobre todo es grave, mira, más por el riesgo de la salud que puede traer para la gente, es que mucha gente sí tiene que tomar hidroxicloroquina para su tratamiento de lupus. Entonces tú le estás Ujú. agotando en la farmacia su O medicamento. subiéndole los precios, porque hay un agotamiento respecto al remedio, sí. Así es, entonces eso es grave. Porque de hecho cuando Trump lo anunció, hace como en abril creo que fue, Ujú. recordemos que murieron 2 personas en Estados Unidos porque tomaron un compuesto con que limpiaban su piscina que tenía sulfato, creo, no me acuerdo, de cloroquina, entonces como que pensaron que era lo mismo, no sé, tomaron y murieron 2 personas. Sí. Entonces, sí creo que son fake news graves, y por eso es tan importante las comunicaciones. Sí, impactan al final, como esas cosas resuenan en las personas y hay personas que se lo van a tomar muy en serio, como estas dos Claro, personas de Estados Unidos. claro, entonces por eso también hay que tener, bueno, como tú me decías, cómo poder detectar y todo esto, hay que tener ojo, o sea, yo creo que sí estamos en una era de bombardeo de información desde hace mucho rato y con la pandemia es como lo que pasó para el estallido social, que tú abrías tus redes y era una bola de nieve que se te venía encima, que tú al final no sabes, ¿cierto?, cómo juzgar qué es real o no. Entonces yo creo que hay que tener algunas cosas como, yo siempre doy un par de tips que son súper generales, pero que con la rapidez de la vida diaria, que queremos todo para ahora ya, se nos pasa. Porque siempre, ¿cierto? Nosotros, eso está estudiado, tú abres tu celular, y generalmente si ves algo un par de segundos, lo cambias y te aburre, ¿cierto? Si entra una noticia, va a ser, creo que son 3, 4 segundos, te vas. Y te quedas con el titular y También continúas, continúas. muchas veces te quedas con el titular, lo compartes y no viste qué realmente decía la noticia, porque eso es clásico, eso se llama el clickbait, ¿cierto? Que a ti Ujú. te agarran, porque los medios de comunicación ganan dinero por cada clic que tú haces, entonces te ponen un titular así rimbombante y tú después abriste la noticia y te diste cuenta que en verdad no era tan así como lo que decían ellos. Entonces, mira, yo creo como tips muy generales. Si me llega algo por WhatsApp, por ejemplo, entonces, primero ver, a ver, ya, ¿quién me lo mandó? Ya, o sea, ya. Primero conozco la fuente porque realmente uno le llegan cadenas, ¿cierto? Y uno no Así sabe, como, ¿quién? una amiga me dijo que, Claro, la amiga de la amiga de la amiga, ya, pero ya, ¿quién me lo mandó? Ya, conozco la fuente, ya. ¿Esa fuente es confiable o no? Ya, sí, ujú, porque de repente también puede ser, no sé, según el tema, a lo mejor de repente, no sé, puede ser un blog de internet o un medio de comunicación con cierto prestigio, ya. ¿Cuál es la fuente? Ya. ¿Esa fuente experta en el tema o no? Ya, porque por ejemplo yo soy del área de la inmunología, trabajo en divulgación, pero y si yo soy científica no puedo estar hablando de astronomía, o sea, a lo mejor, ¿me entiendes? O sea, no todos somos expertos en todo, o sea, ya,
esa fuente es experta, y lo otro, qué tan experta es, ¿ya? Porque hay especialidades de todo, ¿ya? Por ejemplo, un médico no te puede hablar de todas las áreas de medicina con expertise. Entonces, ojo con eso. O sea, ¿quién es la fuente? ¿Confío en la fuente o no? ¿Es experta? ¿Y qué tan experta? ¿Qué tan experta? Y también, si es una fuente que es, ¿cómo se dice? Objetiva o no, porque no es lo mismo. Por ejemplo, hubo hace un tiempo atrás, en la pandemia, creo que sí, fue una polémica porque supuestamente la nicotina te protegía del virus. Tú dices, ya, ¿quién está detrás de esos artículos? Y tú empiezas a ver, por supuesto, la gente tenía interés en tabacalera. Y eso es falso, de hecho. Entonces, y eso hace mucho daño. Pero claro, si tú te quedaste con eso y no fuiste a ver que esta persona tenía fuentes de vínculos con tabacalera, ¿cierto? Nunca te va a enterar que había un interés. Entonces, eso es. O sea, ¿qué tan experta es la fuente? Y confío en esta fuente o no, y qué tan objetiva es, ¿ya? Y siempre, siempre verificar la fuente de lo que estoy leyendo. O sea, muchos elementos clásicos de una fake news: estudios dicen que, científicos dicen que, la Universidad de Aplaplac, de Massachusetts, de cualquier parte, dijo que, ojalá va nombre gringo, le pongo una fecha, así como estudio de la Universidad de Harvard, dijeron en el 2020 que iba a morir de coronavirus el 50,15% de la población, y te pongo una cifra, ojalá una cifra con decimal. En el libro de Cóndores siempre decían que tú si le pones un decimal a la cifra, nadie te la cuestiona. Yo siempre digo, cuando hago charlas, siempre le digo a la gente, hagan la prueba, inventen cualquier cosa, en un carrete, con los amigos, inventen una noticia y se van a dar Pónganle cuenta, decimales. pónganle una cifra, pónganle una fecha, y se van a dar cuenta que la gente no se lo va a cuestionar. Y por eso estas cosas crecen tan rápido. Porque la cifra, y ojalá palabras así como te decía, que suene científica, no se cuestiona. Entonces, es por eso que las fake news crecen tan rápido. Así que ojo con esas noticias, ojo también con esos titulares introductorios en Facebook como esto no salió en la prensa, lo que el gobierno no quiere que sepa, lo que las farmacéuticas esconden. Ahí, Como lo que te diga señales de clickbait, hay que entrar a poner algunos filtros. y ojo también con lo que calce perfectamente con nuestras preconcepciones. Ojo, porque eso son noticias que apuntan a tu emocionalidad. Entonces, es como, eso también se ocupa mucho como elemento, el tema de las conspiraciones, por ejemplo. Si tú analizas esto, claro, tienen elementos que apuntan que nosotros estamos juntos frente a un ente que nos quiere hacer daño, entonces nos aúna, ¿cierto? Entonces, El enemigo poderoso. el enemigo poderoso, que puede ser el gobierno, las farmacéuticas, quien sea, pero siempre van a apuntar a tu emocionalidad. Entonces, ojo cuando yo veo una noticia que como que me identifica 100% y calza justo con mis preconcepciones, yo ahí prendo las alarmas. Yo desconfío inmediatamente. Súper. Como ahí dejar algunas claves, revisar la fuente y también pensar en como qué tanto me identifica esto. Tratar de poner siempre estos filtros entre medio. Hay hartas preguntas, está bien, bien activo Sí, estaba mirando. nuestro envío, así que muchas gracias a todos por todos estos comentarios, por todas estas preguntas. Voy a recoger algunas. Naimah Fawaz pregunta, con respecto al examen PCR, ¿hay un examen que sea más efectivo en cuanto al número de muestras que se pueden realizar al mismo tiempo? Que sea más efectivo en cuanto al número que sea, o sea, que sea más eficiente en cuanto al número de Quizás. muestras. Sí, ¿qué tan efectivo es finalmente? O sea, nos contabas que el PCR parece ser como la mejor opción dentro de Sí. todas las que tenemos acá. Como ¿qué otros exámenes hay y cuáles son como diferencia en efectividad o eficiencia? Mira, a ver, sí, no, mira, el PCR es, como por lo que hablábamos recién, el PCR es el examen confirmatorio porque es el único examen que me permite saber a mí si el virus está o no está en mi cuerpo, ¿ya? Por supuesto, no hay ningún examen que sea un 100% efectivo, y si vemos eso en las redes sociales en algún lado, es mentira. No existe ni en el mundo ningún examen de nada que sea 100% efectivo. Ese es como el sueño, no existe. Por supuesto, pueden haber errores, pero el PCR es el único examen, por lo que hablamos hace un rato atrás, que nos muestra si el virus está o no está en el cuerpo. Y por eso es el confirmatorio. Ahora, hay otro test que es el test rápido, y se llama test rápido porque se demora 15 minutos, porque, a ver, dos cosas igual es importante aclarar aquí. Un PCR se demora entre que me llegó la muestra, yo por ser la muestra y eché a andar la máquina con, ¿cierto? Con toda esta receta de cocina que te contaba, es una mañana, ¿ya? Que se esté demorando 5 días en llegar al resultado ya es un tema administrativo, ya todo lo que tiene que ver con la notificación, el ingreso de datos y todo. Pero si yo no tengo muestra en espera, si me llegó una muestra hoy día, yo en el día la puedo sacar.
Porque tengamos consideración, no es que el examen se demore días, el examen sale en un par de horas, ¿ya? Pero el tema administrativo y la sobredemanda que hay es lo que hace que se demore tanto. El test rápido se demora como 15 minutos, pero el test rápido es otra cosa, que de hecho no sé si tenemos tiempo para explicarlo en profundidad, pero el test rápido lo que mide, voy a tratar de explicarlo muy en resumen, el test rápido lo que mide en mi sangre, una gota de sangre, es la cantidad de anticuerpos que yo tengo en mi sangre que son específicos para el virus que produce el coronavirus, ¿cierto? El SARS-CoV-2. ¿Qué son los anticuerpos? Mira, muy en resumen. Cuando tenemos una infección de lo que sea, ¿cierto? Reacciona el sistema inmune, ¿cierto? El sistema inmune, ¿cierto? El que se encarga, entre otras cosas, de protegernos contra alguna infección, ¿ya? Y hay varias líneas de acción, ¿ya? Hay células que van a estar ahí siempre dando vueltas, que van a ser las primeras en llegar, otras van a llegar un poco después, pero todas estas líneas de contención lo que hacen es tratar de contener la infección, eliminarla y avisarle a otras células del cuerpo que ahí está pasando algo. Como que, hey, aquí. Entonces se empieza a activar toda una cadena de procesos, ¿cierto? Para contener, eliminar y avisarle al resto de que está pasando algo. Y en esta cadena de procesos hay unas células que se llaman células B o linfocitos B, que se activan un poquito después, no son las primeras, y que entre las funciones que tienen, producen memoria, junto con las células T, ambas B y T producen memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cuerpo, ¿cierto?, se acuerda después, que se acuerda nuestro sistema inmune que estuvo expuesto a una infección y por ende va a reaccionar más rápido, más eficiente. Y las células B producen anticuerpos, ¿ya? Y los anticuerpos son unas moléculas que tienen, digamos, en muchas formas, pero forma de Y, generalmente como uno representa. Estas Y que lo que hacen es atacan al virus en este caso, se unen directamente al virus o también se unen a células que están infectadas. ¿Y por qué? Porque al unirse al virus directamente impiden o dificultan que el virus pueda seguir infectando otras células, también lo pueden eliminar directamente, lo dañan por la unión, lo mismo que las células infectadas, se dañan estas células, es que depende de la célula, pero digamos que en general se van a dañar al unirse los anticuerpos y también las marcan. Eso hace que otras células se enteren de que estas células están infectadas, ¿ya? Entonces, por eso son tan importantes los anticuerpos, que es todo un tema me van a preguntar ahí por qué pasa con la inmunidad y todo el tema. Igual, paréntesis, para efecto de lo que estamos hablando hoy día, anticuerpos e inmunoglobulinas o IG es lo mismo, porque también al comienzo de la pandemia hubo, comunicacionalmente creo que hubo un enredo, es lo mismo, anticuerpos e inmunoglobulinas, para estos efectos, porque no todos los anticuerpos son inmunoglobulinas, pero todas las inmunoglobulinas son anticuerpos. Pero, y en el tema del test rápido, ¿se relaciona, detecta algo similar a anticuerpos? Como, ¿cuál es la...? Sí, eso ya. Entonces el test rápido mide tus anticuerpos específicos que se produjeron para el SARS-CoV-2 o el virus que provoca el coronavirus. Ahora, por eso te digo que estoy resumiendo mucho una explicación que generalmente me toma unos 10 minutos, porque ¿cuál es el tema y por qué esto no es un test confirmatorio? Porque en teoría, insisto, si yo, por ejemplo, me infecté hoy día y, no sé, mi pic de infección va a ser, estoy inventando, por ejemplo, 2 días más, mi pic de anticuerpos en teoría podría ser en 4 días más, es un poquito después, ¿ya? Pero eso es variable para cada persona, depende con cuánto virus me infecté quizás, cómo estaba mi sistema inmune. Hay personas que van a producir mucho anticuerpo y hay personas que no van a producir nada o muy poquito, o tan poquito que yo con el test no lo voy a poder detectar. También depende en qué etapa de la infección me detecto los anticuerpos. Si es muy al comienzo o muy al final, si yo no produje mucho, no voy a detectar nada. Entonces la posibilidad de un falso negativo es alta. Por eso el test rápido no es un test confirmatorio. Si entre quienes nos escuchan, alguien se ha hecho, ojo con los resultados, hay que verlos siempre en un contexto. ¿Ya? No quiere decir que no tiene el coronavirus. Que noten, ya, súper, excelente. Voy a continuar con algunas preguntas. María Cristina Morales Elgueta pregunta si hay alguna explicación de cómo el virus afecta de forma pero tan diversa. En cuanto a los síntomas, probablemente se refiere a ella. Sí, yo creo que probablemente se refiere a los síntomas. Sí, Vamos mira, a interpretar la pregunta. Hay mucha. Mira, la pregunta que siempre me hacen que. Mira, que aquí no hay, esto no es blanco y negro. Es muy, yo creo que paciente dependiente. Hay varias cosas. Primero, cómo me pilló el virus a mí. Si yo soy una persona sana, mi estilo de vida, aunque suene cliché, influye mucho. O sea, el tema de los hábitos que yo tenga, si me muevo o no, porque es igual activa mi metabolismo, ¿cierto? Si hago ejercicio, si fumo, si tomo mucho,
qué como, ya, mi nivel de estrés, todo ese tipo de cosas influyen. Si tengo enfermedades de base, comorbilidades, también influye mucho. La edad que yo tenga, ¿cierto? El sistema inmune también con los años, ¿cierto? No va a ser tan eficiente quizá. Y también puede influir también con cuánta carga viral, con cuánto virus yo me infecté. No es lo mismo que a lo mejor yo estaba en una fila de supermercado y alguien estornudó al lado mío, por ejemplo, a que a lo mejor yo estornudé aquí en el teclado y tú viniste después y ocupaste el teclado y tocaste la cara, ¿cierto? A que yo fui al cajero y toqué con las teclas y justo alguien antes había tocado la cara, entonces también es variable con cuánta carga viral me expuse, pero es súper variable dependiente, eso no es blanco y negro, o sea, tú no tienes cómo saber cómo va a reaccionar hasta que tengas la enfermedad. Súper, súper. Vamos a ir con una última de las preguntas que aparecen acá en nuestro público. De nuevo, agradecer a todos los que están participando. ¿Es cierto lo que Kiara Ibarra pregunta? Si es cierto lo que señaló hace poco la OMS de que se transmite por el aire el COVID y cuánto tiempo sobrevive el virus sobre las superficies en general. Ya. Yo hacía una aclaración ahí, porque la OMS, hasta donde yo sé, no ha dicho que el virus se transmite por el aire, sino que puede persistir en aerosoles, que es distinto, porque ojo con eso, que uno podría pensar que oye, si yo estoy en una pieza, ¿cierto? En una sala de clase y alguien tosió en la otra esquina y me va a llegar a mí, yo entiendo que no. Hay virus que son mucho más transmisibles por aerosoles, por ejemplo, la sarampión. Yo entiendo que si tú vas en un bus con gente con sarampión, es fatal, porque creo que persiste mucho más en suspensión que este virus. Ahora, lo que se sabe hasta ahora es que el virus, claro, se transmite por gotitas o gotículas, ¿cierto? Y depende un poco de cuán lejos llegaste, si estornudaste, tosiste, hablaste con alguien, hay toda una gama, ¿cierto?, de posibilidades de cuánto quedaron en el aire, también en qué ambiente está, está el aire libre, si hay viento, no hay viento. Entonces, eso no es tan así blanco y negro. También hacer énfasis en que con la pandemia no llevamos tanto tiempo, o sea, hemos aprendido mucho, se ha hecho un esfuerzo mancomunado mundial por aprender del virus, ¿cierto? De estudiar, pero aún nos falta mucho por aprender, entonces muchas cosas que van a ir cambiando, o sea, que no nos sorprendan que muchas cosas que decimos hoy, a lo mejor en 2 meses sabemos que no son tan así. Entonces, se sabe que se transmite por aerosoles, pero así como que se transmite por el aire y que vuele metros. Ahora, ojo con algo, o sea, si yo voy corriendo, por ejemplo, igual hay estudios de eso, si yo voy corriendo, por ejemplo, trotando sin mascarilla o con más gente alrededor y tosí, tengo el virus, es muy probable que, claro, voy corriendo y alguien no pasó al lado mío y hay viento, le llegue, ¿ya? Y en cuanto a la superficie, hay varios estudios, yo diría que no son conclusivos porque hay uno que dio harto vuelta en medio, pero era preliminar, pero que eran condiciones de laboratorio que se estudió cuánto persistían las partículas virales en plástico, en cartón, en acero inoxidable, se estudió, me acuerdo, pero eso Sí. fue en condiciones de laboratorio, o sea, nos da una idea, sí, pero no sé si se las habrá medido hasta el día de hoy, afuera en la calle, que hayan tomado algún paciente, que le hayan dicho ya estornude, y se haya empezado a medir en todas partes, o en un negocio, que yo sepa, no, puede que esté desactualizada, pero entiendo que no. Entonces, Ya. tomarlo como referencia, sí, y por lo mismo hay que tener precauciones, ¿ya? Porque al final también depende del tiempo del contacto, o sea, a lo mejor si yo tengo una caja que me llegó de correo y alguien con coronavirus la tocó hace 2 días, o sea, y estornudó encima, no es tanto, pero a lo mejor recién me la trajeron y justo la persona que me la pasó tosió algo, claro que puede haber posibilidad de contagio. Entonces, ante la duda, mejor tomar todas las precauciones. Súper, igual súper buena esa aclaración de que no es el aire, que es como por aerosol, mencionaste, ¿cierto? Claro, aerosoles, es por aerosoles, no es como que el virus, porque al principio mucha gente me preguntaba, oye, ¿puedo salir al patio? O sea, el virus no es que ande por el aire volando, ¿ya? Si yo estoy sola en la playa, no me voy a contagiar, no debería contagiarme, la posibilidad son muy bajas porque el virus se transmite, lo que sabemos hasta ahora, de persona a persona, ¿ya? Puede que esto cambie en un tiempo más, espero que no lleguemos a eso, pero el virus se transmite por persona a persona, entonces si yo estoy a 10 metros de una persona, es poco probable que me contagie a menos que haya un viento de vuelta, algo así. Tienen que ¿Ya? haber condiciones muy específicas. Al final, entiendo, como tomar estas medidas de precaución, todas las medidas que se han mencionado, como que debiese ayudarte a disminuir la probabilidad de contagio. Así es, Ujú. así es. No, sí, por eso es tan importante las medidas físicas, o sea, de distanciamiento físico. Súper.
Estamos como más o menos en el tiempo, así que me disculpo de antemano con las preguntas. He estado con mucha actividad, hay varias preguntas dando vuelta. Yo creo que esto como que solo deja un poco más abierta la invitación a poder contar contigo, Marcela, en otras oportunidades, en otras Encantada. versiones también. Así que te agradecemos el tiempo que nos brindaste aquí en La Voz de la Ciencia y todo el trabajo que utilizas para comunicar información que sirve para la difusión científica y que sirve también para aprender un poco más, para salvar vidas, incluso como entendiendo el grado de la información que se comparte. Así que para seguir escuchando, como de todas formas les cuento a todos, para seguir escuchando a Marcela regularmente, les recomendamos seguirla en redes sociales a través de su Twitter, @marcelagatica A, en su Instagram, @marceciencias, y en su Facebook, donde la encuentran por su nombre completo, Marcela Gatica Andrades. De todas formas, lo más probable es que coloquemos en los comentarios de esta transmisión también todos estos datos. Marcela, ¿tienes algún evento programado en los próximos días? ¿Cuándo transmiten de la Tierra al Universo, que es el programa? Sí, mira, evento por ahora, hay un streaming que vamos a hacer, pero todavía no, que va a ser a principios de agosto, eso lo vamos a estar compartiendo, que de hecho vamos a hacerlo con una epidemióloga de la universidad y que vamos a hablar de todo esto de cómo saber cuándo mandar una comuna en cuarentena o no, ¿cierto? Cuáles son los indicadores de progreso de la pandemia, pero todavía está en carpeta, pero por lo pronto, bueno, el programa ULS de la Tierra al Universo, que se transmite por radio universitaria, la radio de la Universidad de La Serena, transmite todos los martes y jueves a las 8 de la mañana, por la 94.5 para quienes estén en la cuarta región, pero pueden seguirlo online. Nuestras redes de la facultad son @cienciasuls, cienciasuls, estamos en todas las plataformas, así que los invito a seguirnos porque estamos constantemente compartiendo información y hablando de eventos, charlas, y también compartimos todos los programas. Así que hemos hablado de todo durante la pandemia, así que eh, nada, la invitación es a seguirnos, a comentar y también agradecer el espacio. Yo, como te decía al comienzo, feliz de conversar con ustedes, feliz de ver tantas dudas. Voy a ver si después tengo el tiempo de ver algunas responder algunas por Facebook, pero cuando quieran conversamos de nuevo y podemos andar en más temas como por ejemplo los anticuerpos, ¿cierto? Que hablábamos recién, que la inmunidad, cosas así. Así que feliz de ayudar a esclarecer algunos conceptos. No, y en realidad gracias también por todos los tips. Pasamos un poco sobre qué son los PCR. A mí me quedó súper claro el dibujo de las celulitas dividiéndose. Pasamos por los PCR, hablamos de algunos temas relevantes de los rebrotes, en qué cosas fijarnos al momento de los reportes, y yo creo que el llamado a la responsabilidad, tanto como en cómo disminuir estas probabilidades de contagio y también en la información que vamos difundiendo. Allí habían varios tips en torno a las fuentes y a lo que nos produce las noticias, que yo creo que todos nos llevamos después de esta entrevista. Y bueno, a todos y todas las participantes les invitamos también a dejarnos comentarios, pueden dejarnos más preguntas, nosotros podemos tratar de apoyar la gestión para irla respondiendo, vamos a tratar de responder las preguntas que quedaron, y también que nos comenten, porfa, lo que les gusta, lo que podemos mejorar, y si tienen ideas y temas de interés para próximos programas de La Voz de la Ciencia. Esto se está construyendo y la idea es poder construirlo entre todos. Así que muchas gracias y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya pueden encontrarnos en Facebook como La Voz del Huelén, con W, por cierto, y seguiremos difundiendo a través de los distintos canales con los que contamos. Así que nos encontramos pronto en las cumbres del Huelén. Muchas gracias, cuídense mucho, muchas gracias Marcela y buenas noches a todos, chiquillos. Muchas gracias.